continuación vamos a hacer la práctica con la herramienta Autopsy, la cual es una herramienta de código abierto diseñada para el análisis forense digital de sistemas informáticos. Esta herramienta permite a los investigadores examinar discos duros y otros medios de almacenamiento con la finalidad de recuperar evidencia digital que pueda ser usada en investigaciones legales. Esta es nuestra herramienta y la vamos a ejecutar como administrador. Esperamos a que cargue. Una vez que ya nos abre la herramienta, vamos a darle a New Case, ya que vamos a hacer un nuevo caso. Y esperemos a que cargue la siguiente pestaña. Ponemos el nombre de nuestro caso, en este caso se va a llamar Práctica Final Computación Forense. Aquí va a ir donde va a estar guardada nuestra carpeta de análisis y acá nos pregunta qué tipo de caso es, si va a ser un solo dispositivo o múltiples usuarios. En este caso, como es un solo dispositivo, vamos a dejarlo en un single user y damos siguiente. Ponemos el número de caso, en este caso ponemos 31415 y el correo. En este caso acá, si se desea poner una nota en específica, se la puede agregar. Finalizamos y esperemos a que cargue nuestro entorno para realizar el análisis correspondiente. Una vez que nos sale esta pestaña, le damos a siguiente y nos toca escoger sobre qué tipo de análisis queremos realizar. Como podemos ver, tenemos varios tipos de análisis que nos permite la herramienta Proxy. La primera es referente a DXMAIE o VM Files. Esto quiere decir imagen de disco o archivo VM. Esto nos permite analizar imágenes de tipo completo y archivos de máquinas virtuales. Este análisis se centra en examinar todos los datos contenidos en la imagen del disco, permitiendo a los investigadores explorar la estructura completa y el sistema de archivos para recuperar los datos eliminados o modificarlos. El siguiente tipo de análisis es el local disk, que significa disco local. La herramienta Toxi nos permite examinar el disco duro local conectado al sistema en donde está instalada nuestra herramienta. Este puede realizar búsqueda en archivos y carpetas que existen en el disco local, así como recuperar datos que ya hayan sido borrados o que no son visibles a través del sistema operativo normal. La tercera es Lógica Files, que son archivos lógicos. Aquí nos permite procesar archivos individuales o carpetas que hayan sido extraídas de una fuente de datos digital. Esto es útil cuando los investigadores tienen acceso a archivos específicos de interés y desean analizar su contenido en busca de información relevante. La cuarta, tenemos lo que es un log space imaginal, quiere decir archivo de imagen de espacio no asignado. Por ejemplo, cuando se queda una imagen de disco Toxi, puede analizar el espacio no asignado dentro de esta imagen, ya que es un espacio que por lo general contiene datos eliminados que aún no han sido sobrescritos físicamente, como ya lo hemos escuchado este término en la recuperación de datos en clases anteriores. Y esta herramienta no permite recuperar los archivos y metadatos importantes que podrían ser cruciales en una investigación. Continuamos con Autopsy Logical Imaging Result, que es resultado de imagen lógica de autopsia. Aquí nos permite la adquisición de datos de análisis forense de forma segura desde dispositivos y medios de almacenamiento. Los resultados de este proceso incluyen información detallada sobre la estructura del sistema, archivos y datos recuperados de adquisición. Por último, tenemos a XRY Text Export, que es una exportación de texto XRY. Esta función permite autoexportar y analizar datos soportados en formatos XRY, que es comúnmente utilizados en herramientas forenses móviles.
Autopsy puede interpretar y presentar los datos extraídos a dispositivos móviles para su análisis forense. Y estos son los diferentes tipos de análisis que puede realizar Autopsy. En resumen, Autopsy es una herramienta integral para la investigación forense digital, capaz de realizar múltiples análisis en diversas fuentes de datos, desde discos duros y completos hasta archivos individuales, entre otros. Para nuestra prueba práctica, vamos a hacer un análisis del local disk. Damos siguiente, nos tocamos aquí, seleccionamos nuestro disco duro local y damos siguiente con la finalidad SAP, con la finalidad de poder seguir al siguiente paso para escoger qué tipo de análisis o qué tipo de herramienta deseamos realizarle a nuestro disco local. Gracias. Listo. Lo que haremos ahora es revisar las herramientas que utilizaremos para nuestro análisis forense. Podemos seleccionarlas todas, las opciones o desmarcarlas. Cada una realiza una actividad en específico, por ejemplo, la actividad reciente, que se encarga del análisis reciente o cambios en el sistema. La búsqueda de hash, que busca los archivos por su hash, es decir, su firma única. La identificación de tipo de archivo, que identifica el tipo de archivo que está basado en su contenido. El detector de extensiones, que se encarga de detectar discretamente la discrepancia entre las extensiones de un archivo y de su contenido real. El extractor de archivos embebidos, que son archivos que están incrustados dentro de los archivos, de otros archivos. El analizador de imágenes, que se encarga de analizar imágenes que se encuentran ocultas. La búsqueda por palabra clave, que permite buscar palabras claves específicas dentro de los datos. El analizador de correo electrónico, que se encarga del análisis de correos electrónicos y de los metadatos que se encuentran en el disco duro. La detección de cifrado, que analiza o detecta los archivos encriptados. El identificador de archivos interesantes, que se encarga de identificar archivos que pueden ser interesantes en la investigación. El central repositorio, que gestiona y centraliza los datos recolectados durante el análisis. PhotoRecover, que sus funciones se encargan de recuperar los archivos eliminados o perdidos mediante un análisis de fragmentos. El extractor de máquinas virtuales, que se refiere a la extracción de datos por medio de máquinas virtuales. La integridad de las fuentes de datos, que nos permite verificar la integridad de los datos recolectados en el sistema. El analizador de Android, que analiza dispositivos o datos de Android. El escáner de malware CyberTragic, que se encarga de escanear amenazas cibernéticas que se encuentran en el disco. El analizador de drones DG, que analiza datos de drones para las investigaciones forenses. Plazo, que es un registro del sistema de una línea de tiempo para el análisis forense. El analizador Yara, que utiliza reglas Yara para los patrones de los datos. El iOS Analyzer, que analiza dispositivos iOS, tenemos para Android como también para iOS. Y el GPX Parser, que analiza archivos GPX utilizados en dispositivos GPS y de rastreo. Listo, como podemos observar, todas estas herramientas que vimos para nuestro análisis no son necesarias para el disco, por lo cual vamos a desmarcar algunas herramientas que serán las siguientes: el Digi Android Analyzer, el iOS Analyzer,
el Android Analysis, que serían dos, les marcamos las dos. Virtual Machine Extractor, que es la máquina extractor de máquina virtual. Y por último la herramienta de GPX Parser. Listo, por lo tanto seleccionamos las herramientas necesarias para nuestro análisis forense en esta práctica y evitar así la pérdida de tiempo innecesario. Daremos clic en siguiente o en next y esperamos los resultados del análisis. Buenas, mi nombre es Juan Daniel Busto Velázquez y a continuación voy a hablar con respecto a la herramienta Autopsy. Una vez que ya se haya finalizado lo que sería el análisis con respecto al disco, nos mostrará el siguiente panel con diferentes tipos de herramientas. Como podemos observar, tenemos acá el Data Source, el cual no es nada más y nada menos que el disco en general. Vemos que dice Physical Driver 0. Si lo desplegamos, podemos ver que está dividido en diferentes volúmenes y cada uno tiene diferentes carpetas que tiene el disco, en este caso el disco de nuestra laptop, el disco C. Vemos aquí el volumen de información, podemos observar también los programas instalados, los tipos de usuarios, asimismo mis carpetas de documentos, favoritos, de búsqueda, entre otros. Esto no es nada más que nada menos que nuestro disco C, pero más detallado. Luego tenemos la parte de FileViewer, el cual está dividida en tres secciones: tipo de documentos, documentos eliminados y tamaño de documentos. En el tipo de documentos, esta sección muestra la distribución de tipos de archivos encontrados en investigación. Por ejemplo, podríamos aquí encontrar entre diferentes tipos de extensiones, diferentes tipos de documentos PDF, entre otros, como imágenes, texto, videos. Y esto nos puede dar una idea sobre la diversidad de información que tiene el usuario en este dispositivo. Podemos observar aquí en la parte de extensiones que está dividida en imágenes, videos, audios, archivos, base de datos, entre otros. De estas podemos encontrar la fecha de modificación, la fecha de creación, el tiempo de acceso, entre otros. Asimismo también podemos ver la parte de la localización. Aquí nos muestra los metadatos que tiene dicho archivo. Aquí también podemos seguir observando. En este caso tenemos aquí imágenes sobre Google, sobre datos. Podemos ver ahí ciertas imágenes recuperadas. En este caso son las imágenes de las aplicaciones que hay. Vemos el Publisher, el PowerPoint, entre otros, YouTube. Luego tenemos el Delete Files, que no es nada más y nada menos que los archivos eliminados. Aquí se presentan archivos que fueron eliminados pero que aún se pueden recuperar y analizar. Es importante porque podría revelar información crítica que alguien intentó ocultar o eliminar. En estas podemos mencionar la importancia sobre hallazgos para que nos permitan, digamos, construir o reconstruir la secuencia de eventos o descubrir evidencia crucial. Podemos observar que nos muestra que hay un total de 254.648 documentos eliminados del sistema. Como mencionó, tenemos la oportunidad de poder, digamos, ver sus metadatos y si se puede también recuperar, siempre y cuando no hayan sido sobrescritos dichos archivos. Como podemos ver, tenemos aquí la fecha de modificación, que tenemos archivos eliminados desde el año 2019, la última vez que tuvieron acceso a ellos. Podemos ver la localización donde estaban. Y si damos clic a uno, podemos observar aquí sus metadatos. Y entre otros. Esta parte solo toca, digamos, ir revisando uno a uno, viendo qué archivos son recuperables y cuáles no. Ya que algunos estarán sobrescritos ya,
que nos va a aparecer parcialmente recuperados. Y por último también tenemos la parte de file size, que es el tamaño que tienen los archivos, que vemos que tenemos archivos de 1 GB, 200 MB y entre diferentes tipos de tamaño. Por lo que esta sección nos ha mostrado el tamaño promedio de los archivos encontrados. Aquí podemos ver cómo se llama entre archivos pequeños que podrían contener datos sensibles o archivos grandes que podrían ser evidencias de actividades específicas. Por lo que en los resultados obtenidos a través de Autopsy podemos encontrar varias secciones claves como indicamos anteriormente, que nos ayudan, digamos, a poder recuperar documentos, imágenes, más que todos los metadatos y saber, digamos, qué tipo de archivos tiene el usuario en este disco. Ahora nos dirigiremos a la parte del Data Artifact, el cual tenemos diferentes tipos de herramientas. Una de ellas es Chromium Extension, que significa extensiones de Chrome. Aquí nos mostrarán las extensiones instaladas en el navegador Chromium que podrían proporcionar pistas sobre las actividades del usuario. Es decir, aquí podemos encontrar como bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas o extensiones maliciosas. Podemos observar aquí un ejemplo. Vemos aquí una extensión Chrome PDF Viewer, el cual se utiliza normalmente para mostrar archivos PDF. Vemos la ID, el nombre de la extensión. Asimismo, algunas tienen descripción y otras no. Vemos también la versión, las banderas, los permisos que pide y asimismo de qué navegador es. En este caso tenemos en el navegador de Google, tenemos las extensiones tales como Chrome Web Store, documentos de Google, Chrome PDF, Chrome Network Speaks y Chrome Hub. Asimismo tenemos referente también a Microsoft Edge, como podemos observar. Tenemos tipos de extensiones también. Y aquí podemos seguir viendo uno a uno qué extensiones tiene el usuario o ha tenido el usuario instalado en los diferentes tipos de navegadores que tiene dentro del disco, tiene registrado. Asimismo tenemos la parte de Chrome Profiles, el cual aquí nos muestran los perfiles creados en los navegadores, los diferentes perfiles que hay. Aquí vemos que hay perfiles, por ejemplo, nos muestra el ID, el dominio, el nombre de la persona, en este caso tiene como nombre Joan Leonidas, el NAME, que es decir, que es el perfil 1, vemos el correo o el username que está registrado dicha cuenta de Google y asimismo en dónde está localizado guardar esa información. Podemos también observar otro perfil, que es el perfil 2, con nombre Ángela, asimismo nos permite observar la cuenta. Si vemos los metadatos, podemos ver con mayor profundidad. O en account, vemos cómo se llama el correo, el address. Vemos también que hay un tercer perfil que se llama Ian Paulo. Vemos asimismo su correo, vemos que es de Google Chrome. Y sucesivamente podemos seguir viendo, investigando todos los diferentes perfiles que ha tenido, digamos, el navegador en este disco. Luego vamos a Communication Account, que es decir, digamos, la cuenta registrada, digamos, en el disco o en la lacto. En este caso está registrada a una cuenta denominada administrador. Vemos cómo se llama la cuenta administrador, que es Daniel B15V. Vemos en dónde está, digamos, guardada y el ID. Luego nos dirigiremos a lo que son los favicon, que son los iconos pequeños asociados a los sitios web, con el fin de poder relacionarlos de mejor manera y más rápido. Podemos ver diferentes tipos de datos que nos ofrece los favicon, es decir, los URL, de dónde fue digamos, sacado. Vemos el día en que fue modificado o el día que se accedieron a ellos. Entre otra información, aquí tenemos los diferentes favicon. Vamos a ir viendo, buscando, vemos URLs.
Solo tocaría ver uno a uno con respecto de esta parte, qué es lo que nos ayudaría o qué nos serviría para un análisis forense o para poder encontrar pistas. Vamos a instalar program, que son los programas instalados dentro del disco. Vemos que está instalado actualmente Autopsy. Vemos que este mismo fue instalado el día 23 de junio del 2024. Asimismo vemos que tiene un antivirus, tiene OneDrive, tiene aplicaciones de Office 365, Dolby Audio. Vemos que tiene más que todo aplicaciones por defecto que vienen ya preinstaladas. Google Chrome, Microsoft Edge, entre otros. Aquí nomás nos muestra con referente a todas las aplicaciones de software que tiene instalado el disco, que estamos analizando. Luego vamos a la parte de Operation System Information, que es información sobre el sistema operativo del disco analizado. En este caso, es un sistema operativo de Windows 10 Home Single Language con un procesador AMD de 64 bits. Vemos también el nombre del equipo, que tiene como nombre desktop por defecto, el correo que está asociado a dicho equipo, entre otros. También tenemos la parte de documentos recientes, es decir, en esta parte nos muestra una lista de los documentos lo que ha cedido recientemente el usuario. Esto ¿cómo se llama? Nos permite o nos daría lo que son pistas sobre las actividades recientes que el usuario ha realizado, sus intereses o proyectos en curso. Podemos ver que ha ingresado recientemente para instalar programas o a la carpeta documentos, escritorio, a la carpeta de análisis forenses. Y así sucesivamente podemos ver también aquí que nos muestra, nos da, digamos, lo que sería la dirección de donde entró, el día o la fecha y la hora de cuando entró a dicha carpeta, y así el ID. Cada uno de estos datos tiene su ID único. Luego también tenemos la parte de Recycle Bin, que es con respecto a la papelera de reciclaje. Aquí se nos muestra los documentos que fueron eliminados recientemente. Vemos, digamos, dónde fue eliminado, digamos, el archivo de ejecución de Autopsy. También ha sido eliminado carpetas, imágenes y diferentes tipos de documentos han sido eliminados referentemente. Luego tenemos la parte de Shellbacks, que son nada más y nada menos que registros del sistema operativo de carpetas que han sido abiertas por el usuario recientemente. Esto en los registros pueden revelar patrones de acceso a carpetas y estructuras de organizaciones de datos delicados o del usuario. Como podemos observar, asimismo nos dan de dónde nos da, cómo se llama, una dirección, la llave, la fecha en que que fue modificado, o la fecha de creación, o la fecha que tuvieron acceso. Y por último también tenemos la parte de USB Device Attack, que son los diferentes tipos de dispositivos USB que han sido, digamos, analizados o han sido, digamos, registrados en el dispositivo que estamos analizando. Aquí nos muestra una breve descripción sobre cuándo fue ingresado nuestro dispositivo USB, el modelo, asimismo la página donde se fue guardado. Podemos ver diferentes tipos de dispositivos que han sido, digamos, conectados al sistema. Vemos que también se conectó uno de marca Kingston. Aquí nos muestra el modelo, el device y dónde está guardado. Y eso sería referente a mi aportación en esta práctica.
revisamos diferentes tipos de secciones que nos ha dado, digamos, esta herramienta. En sí no pudimos observar lo que sería el tipo de sistema operativo que tiene el disco analizado, asimismo los perfiles de navegación, vimos también usuarios, vimos correos electrónicos, vimos diferentes tipos de datos eliminados, que fue una cantidad extremadamente grande. Asimismo, encontramos los tamaños que tienen más o menos dichos datos. Encontramos los programas que están instalados actualmente en el disco. eh, Asimismo, el correo electrónico que está enlazado con la cuenta o con el disco C. Vimos en la papeleta reciclaje los documentos que han sido recientemente eliminados y los dispositivos USB que han sido ingresados o han sido analizados. Esta información nos ayuda, digamos, a realizar un seguimiento para la recolección de pistas o saber, digamos, la interacción del usuario que tiene a partir, digamos, en diferentes sitios web o asimismo qué datos han sido eliminados o qué datos de estos son relevantes para nuestra investigación. A continuación, mi compañero va a seguir hablando o aportando referente a los diferentes tipos de herramientas que todavía nos ofrece esta herramienta Autopsy. Y así al final va a generar lo que sería el reporte final de todos los datos que se han encontrado. Eso sería parte de mi aportación. En Muchas gracias. cuanto a las partes relacionadas con el uso de la web, encontraremos más adelante como marcadores web, cookies web y historiales de navegación. Todos estos nos permiten reconstruir la historia del usuario en línea, al igual que los sitios que visita con frecuencia y con los que más interactúa. Continuamos con las herramientas que nos dan los data artifacts de los datos que analizó del disco, el cual hemos insertado. En este caso verificaremos la pestaña Web Accounts y verificaremos que hay cuentas asociadas con los servicios en línea. Podemos ver que tenemos cuentas con el municipio GY, nos aparece la URL, la cual se enlaza, la guía de la creación, el decode URL. También está el programa por defecto en el que se ha abierto el navegador, entre otras cosas. También veremos que tenemos cuentas con el centro de trabajo. Podemos verificar inclusive en el registro como tal toda la información que encontramos abajo. También encontramos en GitHub los mismos datos, la URL, la fecha de creación, la URL codificada, el username. Y verificaremos también que tenemos el mismo programa por defecto por el cual se abre. Verificaremos que tenemos cuentas en Clubpica. Y podremos seguir analizando las diferentes tipos de cuentas que nos han sido a las diferentes URLs dentro del listado. Vendremos con web bookmarks, lo que a fin de cuentas son marcadores web que, que son los marcadores guardados del usuario en el navegador web con respecto al disco como tal. Verificaremos los diferentes tipos. Vemos aquí que tenemos, hacemos una pequeña descripción con respecto a los marcadores. Podemos ver el título, estos tipos de seguridad informática, la fecha de creación. Esta fue grabada el 30 de julio del 2022 a las 8:55. Vemos también el dominio al cual está enlazado, la URL y el programa en el cual se ha guardado y así podemos ver mucho más información sobre cada uno de estos. Y es información detallada. Al igual que también se muestra en la misma tabla todos los datos que hemos mencionado anteriormente. Hay también comentarios que se pueden insertar dentro de estos marcadores, ¿ya? Entre otras cosas. Pasemos a la siguiente opción, que es la web caché, que son los datos del caché. Y eso es la parte en la cual se almacenan los datos de manera temporal dentro de las diferentes páginas que hemos visitado. Este análisis se puede hacer con respecto a la actividad del usuario con respecto a los sitios, es decir, con cuáles son con los que más interactúa.
con los que más caché genera cada usuario dentro de cada navegador, como puede ser dentro de cada página web como tal. Podemos ver el enlace, la fecha. También se pueden verificar todos los metadatos de las conexiones realizadas, las cuentas que se han registrado con respecto al caché o a las cookies. ¿Ya? Y como se puede ver cuál es en este caso, los datos del host. Ya podemos encontrar mails, contraseñas. Vamos a seguir verificando entre todos los registros que tenemos aquí. Veremos también los tipos de cuentas, las fechas, nombre, correos. Y aquí en sí el objetivo sería ir investigando y obteniendo mayor información que pueda ser relevante para la investigación como tal. Ya, pasaremos a las cookies. Estas cookies son pequeños archivos que guardan sobre la sesión del usuario. Aquí se puede comprender más sobre las tendencias del usuario como tal, ya que vamos a verificar una cookie que nos permite ver el dominio, la URL, el navegador en el cual se guarda la cookie, la fecha en la que se dio acceso. También podemos guardar los metadatos de dicho marcador o cookie, ya, este, entre otras información o anotaciones. También podemos verificar las web downloads, que son las descargas web. En este caso nos enlista los archivos descargados de cada navegador web. Este, como objeto, este, únicamente nos muestra los archivos que son descargados, la información del archivo, más no el archivo como tal. Vamos a ver el nombre, la URL desde la cual se descargó, el día de acceso, ¿ya? El dominio como tal y el nombre con el cual se descargó y el programa donde se descarga. Podemos seguir verificando que tenemos también, por ejemplo, el SRI, formularios. Vemos vemos también como tal a qué disco se envía la descarga como tal. Verificaremos los mismos datos anteriores que encontramos en la vez pasada. ¿Ya? Podemos verificar la descarga de WhatsApp, que fue, por ejemplo, el día 6 de mayo del 2024. Vemos que el usuario lo descargó Paulo y el programa utilizado fue Google Chrome. Y así podremos verificar uno a uno los documentos que fueron descargados y por qué usuario. Y por ejemplo, que ya también podemos tener en el disco, la carpeta, entre otros de los que son descargados en la web. Luego encontraremos los web form auto5, que es el autocompletado como el web, como tal. Aquí la información guardada es la que el navegador como tal guarda con respecto a las credenciales de acceso u otros campos como tal. Bueno, por un ejemplo, vemos aquí que un username, vemos aquí que el valor como tal es J. Bustos, ya. Vemos la última fecha en la que se accedió y la fecha en la que se creó. Y así encontraremos toda la información con respecto a credenciales dentro del navegador. ¿Ya? Veremos toda la información con respecto a los valores y credenciales de cada cuenta y de cada navegador dentro del disco que hemos escaneado. Muchas veces pueden ser únicamente nombres de usuarios, como por ejemplo campos de relleno de nombre, usuarios, contacto y así. Pero en sí toda esta información es la que se guarda para autocompletar formularios como tal. ¿Ya?
Y esta información sirve tanto para saber cuál es la data que el usuario realmente utiliza como tal en su día a día y poder llegar a un patrón real. Luego veremos el Web Story y aquí veremos todos los sitios web visitados por el usuario de manera histórica ya. Inclusive este programa nos podrá verificar y recuperar la información aunque haya sido eliminada del disco duro como tal. ¿Ya? Acá podemos verificar que he accedido recientemente a la página de NetLife, ya, la fecha de acceso, el dominio de NetLife, el URL. Veremos los metadatos, las cuentas que se han usado en este de aquí. Ya. Podremos ver también que has entrado al sistema Sibu, que ha ingresado en este caso está ingresando al dominio de la página de Universidad de Guayaquil. Ya. Esto podremos utilizarlo para saber qué páginas son las que generalmente frecuenta el usuario. Y para culminar la parte de las artifacts, será la Wireless Network, que son las redes que ha almacenado como tal el dispositivo, es decir, a las cuales está conectado de manera histórica. Esta información puede ser relevante para poder determinar la ubicación y patrones de movimientos del usuario, así como poder identificar las redes a las cuales tiene acceso. En este caso, la que tenemos tuvo a dos conexiones nada más, que ha sido la de Janet Bustos, la última vez que tuve acceso, la carpeta en la cual se guarda el log del registro, que podemos ver en los metadatos de la conexión, entre otras cosas. Ya. Al igual podemos ver la siguiente, que la una corresponde a la red de hogar y la otra corresponde a una impresora como tal. Como conclusión, podemos hacer que la parte de Data Artifacts que nos da Autopsy, podemos verificar información con la cual se puede hacer un análisis histórico de la personalidad del usuario con respecto a lo que es análisis forense. Ahora veremos el análisis de resultados. Veremos opciones. La primera llamada Extension Mismatch Detected, ya, que es la conexión de incompatibilidad de extensiones. Y esta función nos indica la discrepancia entre las extensiones registradas dentro del sistema y las esperadas o conocidas. Aquí podemos encontrar lo que serían las detecciones o presencias de extensiones no autorizadas o potencialmente maliciosas que podrían inestabilizar la privacidad del usuario o la del sistema como tal. Podemos ver que han habido 3 registros y también encontraremos la parte del keyword hit, que son las palabras claves detectadas dentro de todo el equipo. ¿Ya? En esta parte nos muestra las palabras claves específicas que se encontraron dentro del análisis, que es lo que ya se ha mencionado. Esta de acá tendrá subsecciones, como serán, en pocas palabras, en el análisis de datos se pueden hacer, encontrar resultados de manera teórica acerca de problemas con el sistema y usuario. En teoría pueden ser, encontraremos amenazas que han habido dentro del sistema como tal, u otras situaciones maliciosas sobre el equipo. Al igual que podremos encontrar partes y cosas de interés clave sobre el usuario, lo cual nos permite ver una mayor, un mayor análisis sobre lo que el usuario hace
lo cual nos permite hacer la investigación para saber el contexto y seguridad sobre el cual el usuario trabaja. Ahora seguiremos analizando, veremos en este caso, dentro del score tendremos los bad items, que son errores que han sido identificados o que han sido identificados como procesos maliciosos en base al análisis. Podemos verificar la presencia de archivos que presentan un riesgo significativo para la seguridad del sistema o que puedan violar las políticas de uso del equipo como tal. Luego tendremos los suspicious items, que son más que nada elementos sospechosos dentro del sistema. Son elementos que generan dudas en base a su comportamiento anómalo. No como tal va a ser algo malicioso o significativamente evidente, pero son ítems a los cuales el sistema o no les encuentra o no les encuentra un sentido, ya que se encuentran en carpetas o directorios errados o eliminados. Y en teoría aquí veremos la parte de score, la cual nos dará una característica útil para ver el análisis y el estado del equipo como tal. Ya, ya estas categorizaciones son fundamentales para priorizar y dirigir nuestros esfuerzos de investigación hacia los elementos no críticos y relevantes, asegurando así una respuesta eficaz sobre los hallazgos y descubrimientos forenses. Con eso podemos culminar con todo lo que respecta a las herramientas y datos que nos arrojó la herramienta Autopsy en su primer escaneo. Así, así podemos definir y podemos generar un reporte. Podemos hacer un reporte HTML, Excel, en texto, en data source, en diferentes formatos. Haremos un reporte HTML, vamos a elegir la Physical Drive, ya, vamos a dar el siguiente, vamos a elegir todos los resultados, bueno, también podemos elegir uno a uno o especificar cuáles son, vamos a elegir todos, esperamos a que se genere. Esto va a variar en base al tamaño de la información que hay o los volúmenes de información que hay. Esto puede tomar un pequeño lapso de tiempo. Esperaremos un poco. Como podremos ver, ya habrá culminado. Así que haremos clic y veremos el reporte realizado por Autopsy, que en este caso se ha generado de manera muy similar al aplicativo. Pero esto va a poder ser visualizado por cualquier tipo de usuario. Ya, y se va a almacenar como archivos, como tal. O sea, vamos a poner un volumen de volúmenes, un volumen de volúmenes de autopsias. Podemos ver también las cuentas de correos encontradas, las atenciones, los criminal profiles, los attacks for usage, eh, y toda la información que vimos anteriormente. eh, los coins, los programas instalados, las keywords o las palabras claves como tal, el sistema operativo en pie, ¿no? Los documentos recientes. Vamos a observar también fechas y rutas de accesos y podremos también verificar información sobre la pérdida de reciclaje, los shellbacks, los encontraremos también USB days attached, ya.
las cuentas web allá asociadas a los navegadores dentro del disco duro. Y aquí nos dará más que todo un reporte general de todas las herramientas que hablamos anteriormente. Eso sería todo por nuestra parte, como concluiremos la práctica con respecto a la herramienta Autopsy. Eso será todo, muchas gracias.